el poder tener muy claro que no se trata de que son de un tú a tú del agresor con la víctima, sino que es una cantidad de elementos enorme la que tenemos que manejar, y por eso es que el fenómeno es tan difícil, ¿verdad? No es solo el hecho de una burla, sino que es un conjunto de elementos que hacen que llegue a esta situación. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa después. Me imagino que hay gente que ha visto el video, pero es muy, muy representativo de un mal actuar en una institución. Vean que el video, obviamente aparece, ¿verdad?, la víctima, que es súper grande, ¿verdad?, de gran tamaño, ¿verdad?, él, y el agresor es como la mitad del tamaño de él, ¿verdad? Entonces, de primera entrada, uno dice, ¿qué es esto tan raro? Si casi siempre, inclusive en la teoría, hay hasta un artículo de la composición corporal de los agresores, y habla de que la mayoría son mucho más grandes que la víctima, ¿verdad? Y aquí ocurre el caso contrario. Luego los observadores, que hay varios tipos. Uno está grabando, ¿verdad?, con el celular, y se oyen las risas, aunque sea en otro idioma, ¿verdad?, de que nadie está como asustado. Hay como dos chiquitas del otro lado, ¿verdad?, que sí están como a la expectativa, pero tampoco, ¿verdad?, pasivas completamente. Otra que viene de allá y viene y detiene al otro muchacho cuando se le va a ir, como según él, seguro a detener al que se transformó en agresor después, porque se tergiversó ahí lo que pasó, ¿verdad? Entonces se vio como una defensa, pero se convirtió en agresor, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando, y a veces no ocupamos verlo después de un montón de años, sino en el mismo momento. Y dentro de eso, el centro educativo, porque aunque no vemos a nadie, precisamente ese es el centro educativo, no hay ningún adulto cerca. Vean que inclusive, de mínimo, debería haber alguien que en ese mismo momento donde lo agarraron y oyó los gritos, se viera alguien donde venía, ¿verdad? Me imagino que ya después sí llegaron. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que aquí no, abajo no está, pero igual dentro del concepto, ¿verdad?, recordar siempre que es una acción intencional, ¿verdad?, que es repetida o continua, que no es algo que sucede en un solo momento, ¿verdad?, y que hay una, obviamente es en relación de pares lo que hablamos ahora, y que hay una relación desigual de poder, ¿verdad?, que no necesariamente es el aspecto físico, muchas veces y por lo general es aspecto psicológico, ¿verdad?, que nosotros no lo vamos a detectar solo observando al estudiante físicamente, sino comportamentalmente. Ahí es donde detectamos cuál es el perfil, porque puede ser muy grandote, puede ser el guapo del colegio, ¿verdad?, o en la escuela también, un chico que viene de buena familia, no necesariamente tiene que venir de un hogar disfuncional, pero no sabemos cuáles son sus características, ¿verdad?, psicológicas, ¿verdad?, o contextuales, su historia de vida. Ahí es donde hay que empezar a ahondar para saber si el perfil entra dentro del de riesgo. ¿Verdad? Colio, Tesoco y Oliva hicieron un cuadro, es un cuadro mucho más grande que esto, pero metí algunos que son como importantes, porque cuando hablamos de manifestaciones siempre los resumimos y nada más decimos que por lo general cambian el rendimiento académico, que por lo general bajan, que tienen cambios en la conducta, que si eran muy activos tal vez se vuelven pasivos, o que si son pasivos se vuelven más agresivos, más pero en general ellos lo que hacen es describirlo un poquitito, por ejemplo en la violencia física, cuáles son las manifestaciones en la salud, porque de ahí es donde nosotros podemos decir y observar qué es lo que está pasando en esos estudiantes para detectar si están sufriendo una situación de agresión, violencia o ya el fenómeno del bullying. Dentro de esos, obviamente en la física, ¿verdad?, vienen cosas muy graves como las discapacidades ya generadas por alguna agresión, que sí se ha dado, ¿verdad?, o muertes también por accidentes. En una ocasión inclusive un fiscal del penal juvenil nos contó que un estudiante haciéndole una broma a otro le hizo una zancadilla, y el estudiante donde se cayó pegó como una rejilla de esas que tienen las alcantarillas y se murió inmediatamente. Entonces, de una broma, porque estamos acostumbrados a hacer bromas entre nosotros, agresivas, ¿verdad?, y aunque nos queramos y nos llevemos bien, y de ahí, ¿verdad?, sale algo tan grave como de la cárcel para un adolescente, ¿verdad?, obviamente. Ahora de ahí partimos en un montón de situaciones que se tornan ya en no broma y en que nos cuesta mucho identificar cuando es una broma. Yo he escuchado profesores decir, yo trabajo en primaria, ¿verdad?, entonces tengo ex estudiantes que siguen llegando a la escuela a preguntarme cosas, o los mismos papás, porque en el colegio a veces no encuentran la respuesta que quieren, y una mamá me decía que el profesor le decía, es que están jugando, déjenlos, así juegan los hombres, ¿verdad?, y el estudiante se salió del colegio porque no hubo una respuesta adecuada.
y es muy difícil, ¿verdad? Obviamente cuando no estás en la institución, llegar a decirle a otro colega, ¿verdad? O inclusive instituciones donde no hay orientación o no hay ningún profesional de ayuda, llegar a, por ejemplo, a hacer una intervención con un profesional que no te, digo, una población que no te corresponde. Luego, obviamente las sociales, que son las que me interesan porque ven que en las de educación, en violencia física, psicológica y acoso, todas son como las mismas: disausentismo, abandono escolar, falta de motivación académica, y ahí podremos agregar algunas que sean más individualizadas porque todas las personas somos diferentes. Y dentro de las sociales, aunque ellas o esas personas las dividen, yo creo que están presentes muchas veces indistintamente del tipo de violencia que sea, ¿verdad? Inclusive si es bullying, bloqueo del desarrollo de habilidades sociales, probabilidad de volverse pasivo y sufrir miedo de todo tipo, ¿verdad? En primaria, por ejemplo, los chiquitos que dicen a mamá me duele el estómago para no ir a la escuela, ¿verdad? O que ya le dicen ya directamente yo no quiero ir a la escuela, no me gusta la escuela. Y los que ya avanzan y dicen no quiero ir a la escuela por esto, y ya explican la situación. Menos probabilidad de interiorizar valores morales, ¿verdad? Porque se vuelven insensibles, ellos se vuelven resentidos sociales. Si nadie me está ayudando a mí, ¿por qué yo tengo que hacer todo esto que dicen? Que al final es un discurso y no se cumple. La inclinación al comportamiento indisciplinado y agresivo, ¿verdad? Obviamente en muchas situaciones no estamos hablando solo de violencia, sino cualquier situación que viven los niños que los está afectando emocionalmente, ellos muchas veces lo muestran por medio de la conducta indisciplinada, ¿verdad? O decimos que son mal portados. Luego muestra que el uso de la fuerza, ya sea verbal, física o emocional, es aceptable, especialmente cuando se dirige a personas más jóvenes y débiles. Entonces, inclusive uno lo ve en los hogares, el hermano mayor, cuando tal vez ha sido agredido de alguna manera por los papás, agrede al hermano menor, inclusive las mujeres cuando son víctimas de violencia intrafamiliar, que llegan a agredir también a sus hijos. Entonces, casi todas las personas en general tendemos a repetir lo que recibimos, y en las instituciones no es la excepción. Entonces ellos, cuando han sido agredidos, muchas veces se convierten también en agresores, como en el caso de este estudiante del video. El aumento de dificultades interpersonales y en general pues todo lo que nosotros observemos, porque si nosotros, obviamente, si es una institución donde hay esa cantidad de estudiantes por profesional, es muy difícil que yo conozca a todos los estudiantes, todos sus comportamientos. Yo trabajo en una escuela muy pequeña, entonces yo sí puedo hacer eso, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que hacer uno? ¿Y qué es lo que le enseñan a uno en el mes de que entra? Usted trabaje con lo que tiene y con lo que puede, pero dando lo mejor, como decía Pablo, poniéndome la camiseta, que nunca sea yo atacado o denunciado por negligencia, que a veces lo hacemos un poco mal, porque a veces la primera vez que nos toque intervenir o realizar alguna acción, a veces metemos la pata, ¿verdad? Pero lo más importante, yo creo que en el proceso, es asesorarnos siempre, es asesorarnos y preguntar, no tener miedo de decir no me acuerdo que se hacía en estos casos. El perfil de la víctima, ¿verdad? También los mismos autores hablan de que de apariencia menos fuerte, pero vean que no siempre es así, ¿verdad? A veces tal vez esa apariencia es que el muchacho se ve así como cabizbajo, ¿verdad? Entonces ya desde ahí el agresor va detectando esos elementos. La situación social de aislamiento, ahí después lo vamos a ver en el video. El joven explica que él al inicio tenía 8 amigos, ¿verdad? Él los contabiliza, digamos, en séptimo, y que después se quedó sin ninguno, y que después de eso empezó a recibir agresiones. Entonces, obviamente, cuando andas en manada es muy difícil que te ataquen, ¿verdad? Siempre se detecta la vulnerabilidad, y el estar solo es una situación de vulnerabilidad. La dificultad de comunicación, obviamente una persona que por lo general no va a decir lo que le está pasando. Y eso es lo que pasa con todos los agresores a nivel sexual, ¿verdad? De físico, en todas las áreas, casi siempre detectan cuál es el perfil. Yo, por ejemplo, en la escuela, yo trabajo con niños, entonces obviamente la intervención a veces tiene que ser un poquillo más ruidosa, ¿verdad? Y yo siempre les digo, peguen un grito, pero griten, griten, y empezamos a gritar para que vean, cuando alguien se acerque, me va a hacer algo, no importa, griten. Yo les digo, no importa que digan que usted es un acusetas, que usted es un sapo, que usted es un chismoso, mejor que le digan eso a que le hagan algo. Entonces, a veces uno tiene que ser muy exagerado y repetir y repetir y repetir, para que en algún momento los estudiantes lo hagan. Y de verdad es que se hace una cultura institucional donde se hacen, yo les digo a ellos, acusetas, pero no importa, eso está bien. Los modelos de ansiedad y reacciones agresivas, baja autoestima, ¿verdad? Obviamente, el apego a los padres, en especial a las madres, ese lo dicen ellos, ¿verdad? Y obviamente no tiene que ser siempre así. Se comportan en forma que causa irritación y tensión a su alrededor. Aquí en me hace mucha gracia, porque a veces, sobre todo los adolescentes, ¿verdad?, que son muy irritables, entonces eligen a la persona que les cae mal, porque una vez unos muchachos de colegio me decían, es que no soporto que arrastran los zapatos, y entonces en torno a eso
era ya un comportamiento a nivel grupal de bullying contra un estudiante, porque no les caía mal a unos, entonces empezaron a inventar pretextos. De ahí habla muy feo, no se ríe de las bromas que todos nos reímos y dice puras estupideces, es una, ¿verdad? Y ahí agregan cosas que ni existen, porque cuando vos observas a la chica y vos decís, una chica súper linda, o sea, físicamente muy linda, bien portada, callada, no se ve como que intimide a las otras. Yo no entendía, la verdad, yo no entendía cuál era la situación, pero era una situación muy, muy fuerte de bullying, y la chica obviamente viviendo una situación, digamos, de abandono un poquitito en el hogar. Entonces ya ahí tenía las características para complementarse con los agresores. Pero es muy importante tenerlos en cuenta. Y yo al final pongo pertenecer a un grupo vulnerable, origen étnico, situación de discapacidad, apariencia física, condición socioeconómica. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros cuando trabajemos prevención, lo primero que tenemos que hacer son diagnósticos, ¿verdad? Y eso lo sabemos todos, pero eso no se está haciendo en las instituciones. Se están pidiendo proyectos institucionales y salen de lo que a mí se me ocurrió, que qué lindo, hagamos un taller de esto, y la otra maestra dio una idea de que quién quiere, ¿verdad? Y entonces son proyectos sacados al azar que no corresponden con las necesidades de la institución. Yo no puedo venir a decirles aquí cuál es un proyecto adecuado, porque mi institución es muy diferente a la de cada uno de ustedes. Entonces, es muy importante cuando nosotros, yo por ejemplo les puedo decir, en mi escuela no hay personas extranjeras de ninguna nacionalidad. Muy de vez en cuando por ahí ha llegado como una nicaragüense, pero como los chicos no saben de eso, de esa discriminación que hay en el país hacia los nicaragüenses, nadie los discrimina. Entonces, porque ellos no tienen esa cultura, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, cuando ya llega una persona, por ejemplo, con discapacidad, que también hay muy pocas personas en apariencia con una condición física de discapacidad, llegan las discapacidades psicosociales, que son las que se llaman ahora, ¿verdad? Entre las que está el autismo y todas estas condiciones como la esquizofrenia y demás. Esas son muy rechazadas porque ellos necesitan tener ciertas atenciones diferentes, ¿verdad? Ahora con el tema de la inclusión, y los estudiantes no están acostumbrados a tener que respetar el espacio de una persona que tal vez ocupa más tiempo, ocupa ciertas necesidades, ¿verdad? Por sus derechos. Entonces se generan, pero son cosas muy propias de la institución. Entonces por eso es tan diferente y uno no puede generalizar los proyectos. El perfil del agresor, la despreocupación por los sentimientos de los demás, busca complicidad de otros. Ahí en la primera, despreocupación por los sentimientos de los demás, yo que estoy hablando de primaria, uno lo nota desde preescolar. El estudiante que no tiene empatía, no la muestra, y es un signo de alarma muy grande. Uno a veces dice, no, es que son niños, está en la etapa del ego, ¿verdad? Dice la psicología. Pero uno no es que va a empezar a intervenir y lo va a mandar a quién sabe dónde porque es un psicópata que no tiene empatía, ¿no? Pero es muy importante, nosotros sí trabajamos en una institución bastantes años por lo general, ¿verdad? Yo es primero que asistemos la mayoría, que para poder ver los procesos, uno detecte y converse con la familia para que se empiece a trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estudiante viene del hogar, es obvio que viene a veces, si es un niño único o tiene hermanitos muy grandes, entonces es el mismo efecto del hijo único. Es obvio que la empatía va a ser un poco difícil de desarrollar ahí porque no ha tenido que ensayarla, no ha tenido que compartir con nadie ni negarse a sí mismo para que otra persona también tenga un derecho. Entonces cuando llegan a la escuela está ese choque, pero lo difícil es cuando ves a un estudiante que no muestra nunca, nunca, nunca compasión. Y yo he visto es de ese tipo de chicos donde vos decís, pasa primer grado y no la muestra, segundo grado no la muestra, y trabajas y no la muestra. Y la muestra de palabra cuando trabajas con él y vos decís, sí, aquí sentados en la oficina los procesos son muy buenos, pero cuando sale afuera, el chico otra vez vuelve a la vida real y no la muestra. Y vos decís, si haces coordinación, etcétera, ¿verdad? Y lo mandas a todo lado, hablas a la familia y nunca la desarrolló. Y simplemente hay casos donde vos decís que es difícil, porque nosotros no somos ni psicólogos ni psiquiatras para poder intervenir con casos que se salen de nuestras funciones. Pero trabajamos, eso es lo más importante. Y estamos alertas. Entonces, ¿qué hacemos? Todas las acciones alrededor de esa persona para que ese elemento que está ahí tan delicado nunca llegue ni a afectarlo a él, ni a afectar a los demás, ¿verdad? Pero es muy importante ser uno muy, muy sensible desde que ellos entran. A veces, muchas veces el área preescolar en primaria no lo meten mucho, los orientadores trabajan mucho de primero a sexto, ¿verdad? Pero hay tantas situaciones que se resuelven desde preescolar. Y entonces ya ahí en adelante el estudiante desarrolló las habilidades, por lo menos las más importantes, y pudimos avanzar. A veces, a mí me ha pasado que ya yo estoy guardando mis cosas y llega la situación. Y yo no puedo decir, es que ya me voy,
porque entonces ya para el día siguiente la situación ya está añeja, ¿verdad? Entonces no es como lo dice por ejemplo el reglamento de evaluación de los aprendizajes y que vos no puedes entrevistar a un estudiante sin el padre de familia. No estamos haciendo una entrevista, estamos conversando con el estudiante como orientadores, que gracias a nuestra función podemos hacerlo. No estamos aplicando el reglamento porque hay gente que se pelea con eso, ¿verdad? Que si estamos o no estamos haciendo, nosotros vamos a hablar con los estudiantes qué fue lo que pasó, ¿verdad? Obviamente el nivel de la gravedad, hay situaciones donde no se puede conversar. La actitud pasiva, ¿verdad? Que chicos que por lo general vos ves, que como estos que están en el video, que no hacen nada, pero nosotros lo vemos en las situaciones. Yo lo veo, por ejemplo, desde el aula, donde un compañerito anda ya con la pierna fracturada y viene en el recreo, todos corriendo, le pasan por encima, el chico se cae, nadie se da cuenta que el chico venía con las muletas, nadie le ayudó. Para mí eso es una actitud pasiva de observador. Cuando le pase algo a alguien, ellos no tienen esa compasión de decir, voy a buscar ayuda para el compañero, ¿verdad? O voy a gritar, voy a decir que algo está pasando. Igual en la clase, una vez en un experimento social, vi en un video donde se les evaluaba a los chicos, unos que habían estado expuestos mucho a contenido violento, ya sea en la televisión o en videojuegos, y otros que no, y el profesional, los ponían a alguien a entrevistarlo, y la persona que estaba conversando con ellos tiraba disimuladamente como un tarrito con lapiceros, y los estudiantes que habían estado muy expuestos a violencia ni se daban cuenta que eso se cayó y seguían conversando, ¿verdad? Y los otros inmediatamente se levantaban a montar. Entonces, no para andar haciendo experimentos de ese tipo, pero es muy importante fomentar eso. Cuando ves a un estudiante, por ejemplo en primaria, se les cae mucho la silla con el bulto porque está pesadísimo y lo ponen atrás, entonces se cae cada rato. Nadie volvió a ver, nadie hizo nada, siguieron la lección como si no hubiera pasado nada. Chicos que hasta se caen del pupitre y nadie hace nada. Entonces, desde ahí, desde esas acciones tan pequeñas, hay que trabajar la prevención. Obviamente, bueno, ahorita vamos a ver un pedacito del video, pero para que me dé tiempo, dentro de la prevención, los diagnósticos, ¿verdad? El lugar de mayor riesgo, los mismos estudiantes te dicen dónde son los lugares que están sucediendo los actos de violencia, y casi siempre basan los actos, los recreos o los recesos, como se les llame, ¿verdad? Y los espacios donde no hay vigilancia. Casi nadie te va a decir, ay, sí, es en el aula cuando está el profesor. Casi siempre es cuando no está el profesor, ya sea en el aula, ¿verdad? Que no está el profesor, a veces sale, o en los espacios de recreo. Hay instituciones que tienen escuelas muy pequeñas, entonces no hay posibilidad de que no se note algo. Pero yo he estado en muchas escuelas, soy parte del comité circuital de convivir en la región, y uno ve las características de todas las instituciones que son tan diferentes. Patios de juego, que es una plaza enorme, y vos ves a los docentes pegados a la puerta del aula, conversando 3 o 4, y los chiquillos allá jugando. Y yo digo, allá puede pasar de absolutamente todo lo que uno se puede imaginar, y ellos no se dan cuenta, porque muchas instituciones no tienen una cultura de denuncia. Y yo les digo a ellos, es denunciar, no importa si a usted la volvió a ver y le dijo, le sacó la lengua, le hizo un modo, hay que denunciar, porque desde ahí se detiene, porque desde ahí el agresor empieza a medir. A mí un estudiante me decía, niña, es que me va a pegar, y yo decía, ¿cómo que te va a pegar? ¿Por qué te va a pegar? Sí, es que él me hace así, me vuelve a ver y me hace así en la clase. Y entonces yo le decía, no te va a pegar, mi amor, te está asustando, no te va a pegar, porque él tenía miedo solo porque el otro le hacía el puño así, y vos, conociendo a los estudiantes, sabías que nunca en la vida ni iba a tener la oportunidad, ¿verdad? Porque eran chiquitos muy pequeñitos que siempre estaban con la mamá, y no iban a tener tampoco no tenían ni el perfil, pero estaba midiendo, ¿verdad? Entonces de ahí van agarrando los proyectos institucionales, que es muy importante, basados, como hablamos ahora, basados en el diagnóstico, porque hay muchas instituciones, por ejemplo, nosotros ahí en el equipo circuital nos tienen que entregar los proyectos institucionales de convivir, y vienen proyectos donde lo único que viene es el acto cívico, hablar de convivir, que hacemos una marcha de algo. Entonces ni siquiera están manejando el concepto de proyecto, y hay que trabajar una y otra vez en lo que es un proyecto, en que no es una acción aislada. Una vez hicieron el encuentro de unas prácticas de convivir y todos llevaron lo que habían presentado en el FEA que se relacionara con convivir, ¿verdad? Que las culturas y que no sé qué. Entonces hay muchísimas prácticas que no se están llevando a cabo, entonces obviamente cómo es que no se van a dar los casos. La intervención obviamente con estudiantes en situación de riesgo, la intervención con familias es muy importante, precisamente porque ahí vienen los conceptos equivocados del bullying. La misma mamá viene a la escuela diciendo, es que la maestra le está haciendo bullying a mi chiquito, o es que, ¿verdad? Y a veces el mismo hijo de ellos es un protagonista en la agresión,
y ellas vienen denunciando una situación de agresión contra el hijo de ellos, porque obviamente el estudiante es muy inteligente y sabe cómo presentar la situación en la casa. Entonces a las familias hay que trabajarlas muchísimo. La intervención personal docente administrativo también, porque se está viendo el bullying y todo lo que tiene que ver con violencia solo como disciplina. Entonces me llegaron con la queja y lo suspendemos, bueno, obviamente, ¿verdad? Que no se puede, ¿verdad? No se puede mandar para la casa, pero digamos, les aplicamos reglamento. Y van castigados los dos y el otro era la víctima, y entonces ¿qué va a pasar después? No va a denunciar, porque salió con la consecuencia de algo que realmente él no había provocado. La observación constante, vigilancia en recreos, la divulgación efectiva de los mecanismos de denuncia y todo el personal de la institución capacitado para recibir denuncias, porque caen en eso, en que ya deje de estar acusando, vaya, siéntese en el recreo, ¿verdad? Entonces se detiene la prevención, que siempre lo que hay que hacer es trabajar convivencia, no es trabajar el bullying, no es que ahora el meme nos llena de protocolos, que el suicidio, ¿verdad? Ahora salieron, cada vez sacan más protocolos, ahora el gobierno nuevo ya sacó otras líneas de acción para la exclusión, para prevenir eso. Todos los gobiernos sacan, ¿verdad? Cada administración saca su línea, ¿verdad? Publicitaria, digo yo, porque al final estamos hablando del mismo tema, y los orientadores sabemos que prevención es una. Yo no prevengo embarazo adolescente, yo no prevengo drogas, yo no prevengo armas, yo estoy previniendo todas esas situaciones desde mi trabajo y obviamente pues fomentando sobre todo habilidades. Entonces dejar de lado ese concepto de disciplina, ¿verdad? De que es el mal portado. Ahí Caroso, el valor de la convivencia es el de reconocer la diversidad, que es personal y social, y enseñar a los demás a respetarla, y no pensar que la diversidad de las personas que estudian en una institución educativa deben aceptar el imperio de los cánones que fomenta la escuela por encima de las diferencias. Los mismos reglamentos están a veces en contra de esas diferencias. Por eso es tan importante que nosotros como orientadores individualicemos, que no generalicemos. Nuestros proyectos sí tienen que ser obviamente basados en una generalidad, porque es una necesidad, pero cuando ya hay un caso detectado, que nuestra función principal no sea esto, porque esto nosotros lo sabemos, hay que referir si es menor de 12 años al PANI, si es mayor de 12 años penal juvenil, que hay que hablar con las familias, que hay que mantener informado al director, hay que llevar actas de todo, que hay que hacer evaluación de los aprendizajes, pero al final yo siento que la parte más importante obviamente es el antes en la prevención para que eso no llegue a suceder, y si sucede en la restauración de la convivencia, porque quedan muy dañadas las partes. Entonces nosotros también en alguna ocasión tuvimos un estudiante que tratamos de romperle la red que tenía de observadores cómplices, y cuando se rompió esa red fue difícil, la verdad fue difícil, porque es un fenómeno que nunca lo había experimentado, y entonces los mismos cómplices de él se volvieron contra él y el chico se convirtió de alguna manera en víctima, porque ya nadie quería andar con él, el chico ya estaba cayendo en una depresión porque ya no tenía amigos y se había acostumbrado a que su poder y su autoestima se basaba en el poder que yo tengo a través de la manipulación de los demás, porque todos eran como un juego de ajedrez para él. El momento en que le quitase ese poder, se vino abajo la autoestima del chico, porque eso era lo que lo sostenía. Entonces es muy importante el trabajo que hacemos también en el después, porque tenemos la situación principal de agresión y después vienen otras. Y las redes sociales son uno de los principales instrumentos hoy en día para la agresión, porque ya cara a cara cuesta más decir las cosas. En cambio por Facebook te pongo fea, horrible, gorda, que pola, que, ¿verdad? Todas las palabras que existan, y ahí se genera toda una agresión que a veces ni siquiera tenemos mucho alcance nosotros, ¿verdad? Porque obviamente se sale un poquitito de nuestro alcance, pero las consecuencias las vemos en la institución. Entonces es muy importante que nosotros que detengamos esa situación de hacer creer que la defensa la hago cuando yo me defiendo físicamente, porque por eso tenemos tanta violencia en las calles. Y hoy en día la gente con armas, ¿verdad? Con posesión de armas, entonces es peor. Yo me defiendo con un arma, ¿verdad? Entonces desde ahí hay que empezar a detener la situación, pero yo creo que es primero nosotros, nuestro concepto que tenemos, no solo del bullying, sino de todo, porque los mismos, yo he escuchado orientadores, y como decía Pablo, muchos se están yendo a las instituciones por el mismo concepto del orientador, que dice, es que este estudiante me está maleando a todos los demás, pero él va a llegar a la sociedad, está afuera, no es que lo estamos desapareciendo, nosotros no lo matamos, lo tenemos en la sociedad y después lo vamos a tener delinquiendo en las calles, y lo vamos a tener igual en alguna otra institución que lo atajó por ahí. O sea, la problemática no se va a desaparecer. Nosotros no podemos decir, mientras no esté en mi institución, allá voy a ver a quién me llega, ¿verdad? Es trabajarlo, y casi siempre yo siento que inclusive están más agredidos internamente los agresores que las víctimas. A la víctima hay que potenciarla, ¿verdad? En todas sus habilidades, y tiene la capacidad de salir adelante.
Pero el agresor por lo general se deja tan descuidado porque se le estigmatiza, es el mal portado, yo no quiero que mi hijo esté con él, en el grupo ningún docente lo quiere tener, y ya lo tienen ahí etiquetado. Entonces es tan difícil porque se le perpetúa el estigma y llega en algún momento a ser una persona que socialmente va a llegar a darnos la respuesta de lo que le hicimos. Y termino con una frase de Rodríguez Piedra y otros, que dice que algunas víctimas en su proceso de crecimiento se tornaron adultos agresivos, pues presentaron la convicción de que la agresividad es la mejor forma de alcanzar sus objetivos. Ese es el mensaje que muchas veces estamos mandando. Entonces, tenés que defenderte porque nadie te va a defender. Eso es todo, muchas gracias. Agradecemos a los expositores por su intervención.